La palabra Biblia significa simplemente el libro. La Biblia merece este nombre porque es un libro único. Ha sobrevivido a innumerables periodos de persecución y los ataques de críticos que alegaban que estaba llena de errores. Este libro ha influido en la historia más que cualquier otro libro y ha guiado a multitudes hacia la verdad en cuanto a Dios y al ser humano. ¿Cómo fue escrita la Biblia? Dios se ha revelado a sí mismo. Ha revelado su poder y su voluntad a la humanidad de muchas formas. Lo ha hecho a través de milagros y actos salvadores en la tierra, a través de su palabra, a través de los profetas y de su Hijo Jesucristo. Para que la revelación divina estuviera al alcance de futuras generaciones y de gentes de otras tierras, Dios eligió hombres para que escribieran su mensaje. Cada escritor, aunque usaba su propia forma de expresarse, fue guiado por Dios el Espíritu Santo. Así que las palabras y los pensamientos de las Sagradas Escrituras no son simplemente las opiniones de autores humanos, son las mismas palabras y pensamientos de Dios. La naturaleza sobrenatural de las Escrituras está sustentada por los siguientes hechos. La Biblia fue escrita por cerca de 40 autores de toda clase social, incluyendo reyes, campesinos, filósofos, pescadores y poetas. Estos autores vivían en 3 diferentes continentes, Asia, África y Europa. Ellos escribían en 3 idiomas diferentes, hebreo, arameo y griego. Vivieron en diferentes siglos cubriendo un periodo de aproximadamente 1500 años, desde más o menos el año 1450 a.C. a 95 después de Cristo. A pesar de toda esta diversidad, los escritores están en armonía con el tema central y principal de toda la Biblia. Una armonía tal tiene que ser la obra de Dios, el Espíritu Santo, quien dirigió la composición de la Biblia. ¿Qué nos enseña la Biblia? La mayoría de las personas contestan que la Biblia contiene muchas leyes sobre cómo debemos vivir y amar a los demás. Los que cumplan lo suficientemente bien con esas leyes ganarán el favor de Dios, quien les permitirá vivir con Él en el cielo. Para comprobar si esta respuesta es correcta, veremos las 2 enseñanzas básicas de la Biblia. Se llaman ley y evangelio. ¿Qué es la ley de Dios? La ley es la santa voluntad de Dios en la que nos dice cómo debemos ser santos y perfectos y lo que debemos y no debemos hacer. Como un buen padre, Dios sabe qué actitudes, pensamientos, palabras y actividades son beneficiosas para sus hijos. Él nos advierte que evitemos todo aquello que hará nuestras vidas amargas y miserables. Él nos muestra el camino del amor y del interés por los demás. Sin embargo, una y otra vez quebrantamos su voluntad porque en nuestros corazones seguimos siendo rebeldes contra Dios y deseamos dirigir nuestros asuntos de acuerdo con nuestros mezquinos intereses. Dios tiene una nota aprobatoria para entrar en el cielo. No es 51%, ni 70%, ni 99%, sino 100%. Perfección. Solamente cumpliendo estrictamente los mandamientos de Dios podrá uno merecer el derecho de entrar al cielo de Dios. En la misma forma que un espejo refleja nuestro desarreglado rostro cada mañana al levantarnos, así el espejo perfecto de la ley de Dios nos muestra cómo somos realmente, pecadores rebeldes, esperando la sentencia de muerte física y eterna. ¿Por qué Dios nos da tan malas noticias sobre nosotros mismos? Ciertamente no para hacernos sentir mal. Sin embargo, así como un doctor debe informar al paciente sobre la enfermedad mortal que requiere cirugía inmediata, de la misma manera Dios nos advierte con las mismas malas noticias de la ley, para que estemos prontos a reconocer nuestra gran necesidad de las buenas noticias que Él nos da en la otra enseñanza básica de la Biblia, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia de que Jesucristo salva del pecado y de la muerte a todos los que confían en Él. El Evangelio enseña que Jesucristo ha tomado sobre sí la condenación de la sagrada ley de Dios. Cuando Jesús sufrió y murió en la cruz, pagó totalmente la pena por nuestros pecados, así quedamos libres de culpa y en paz con Dios. Él ha ganado un lugar en el cielo para todos los hombres. Podés recibir estos regalos confesando tus pecados a Cristo y confiando en que su muerte te trae perdón. Dios entonces te declarará libre de culpa ante la acusación de su ley. En resumen, tenemos que aprender que la ley nos muestra nuestro pecado y nos condena, mientras que el Evangelio nos muestra a nuestro Salvador y nos perdona.
Volvamos a la opinión que tiene mucha gente acerca de la Biblia. Ellos dicen que contienen muchas leyes sobre cómo debemos vivir y amar a los demás, y aquellos que cumplen con estas leyes lo suficientemente bien ganarán el favor de Dios, quien les permitirá vivir con Él en el cielo. Vemos ahora que la creencia común de la mayoría de la gente acerca de la Biblia no es correcta. De hecho, es exactamente lo opuesto de lo que la Biblia enseña. La ley nos dice que no guardamos bien los mandamientos de Dios porque Dios demanda perfección. No podemos ganar el favor de Dios. No podemos salvarnos. Lo único que merecemos es el rechazo y el castigo de Dios. Pero el Evangelio enseña que se salvan aquellos que están realmente arrepentidos de sus pecados y confían en Jesucristo, quien vivió una vida perfecta en nuestro lugar y sufrió en la cruz el castigo que nosotros merecíamos. Este es el mensaje maravilloso de la Biblia. Todo lo que necesitamos hacer es desechar nuestro falso orgullo y recibir por fe en Cristo el regalo de perdón y vida eterna en el cielo. ¿Cómo nos ama Dios? Él vio nuestra condición perdida y nos brinda la salvación. Si tan solo la gente lo creyera.